Hoy vamos a meditar en los textos de Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28, y luego vamos a pillar también capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y aunque son dos textos diferentes, ya veremos que son dos historias, relatan dos cosas diferentes, ¿no?, que acontecieron con Cristo, con sus discípulos, pero hay una conexión entre los dos, y por eso me gustaría ya aprovechar y hablar de los dos, porque hay un punto central entre los dos. Una habla sobre los discípulos caminando con Cristo y cogiendo, ¿no?, allí el trigo, y el otro habla sobre Cristo en la sinagoga orando por un hombre que tenía la mano seca, ¿no?, se dice. Y la conexión que hay entre estos dos es lo que dice que el día era este. No era un día cualquiera, era un día muy especial. Entonces, si podemos dar un título, ¿no?, para la predicación de hoy, sería el día del reposo y el rey. ¿Vale? Porque el punto central en estos dos textos, o lo que me gustaría que nos enfocásemos en esta mañana, es justo porque fueron situaciones que pasaron en lo que se llama el día del reposo, que algunas Biblias lo traducen como el sábado, ¿vale? O algunos conocen como el Shabbat, ¿no?, que era el día que separaban a los judíos, ¿no?, para dedicar al Señor, santificar al Señor. Y vamos a ver qué tiene esto que ver con el Rey Jesús y qué tiene esto que ver con nosotros, porque si tiene algo que ver con Cristo, tiene que ver con nosotros también, que somos su iglesia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer una oración, ¿no?, antes de meditar en la palabra. Padre, te alabamos por el privilegio que tenemos, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos. Sabemos que hay países aún hoy en día, Señor, que tu palabra no puede entrar, que los hermanos tienen que hacer como si fuesen contrabandistas, como si fueran drogaditos o gente haciendo cosa mala. Tienen que pasar trocitos de tu palabra como hojas, allí muy bien dobladas y escondidas, para poder llevar a los hermanos que viven en estos países, para que puedan tener acceso a tu palabra. Para nosotros esto es tan lejano, Dios, es algo tan fuera de nuestra realidad que se nos hace difícil incluso pensar en esto, es entender cómo puede pasar, incluso percibir lo duro que es y que debe ser no tener toda tu palabra en nuestras manos. Y Padre, queremos por eso darte gracias en primer lugar, porque tenemos acceso, podemos disfrutar de tu palabra, podemos tener acceso a ella. Y pedimos, Señor, darnos un corazón que de verdad valora tu palabra, que de verdad honra a tu nombre a través de honrar la palabra que nos dejaste escrita, Señor, la revelación de quién eres tú. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, quebranta nuestro corazón y danos un corazón dispuesto a escucharte. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Que tu Espíritu encuentre en nosotros en esta mañana estos oídos que oyen tu voz. Estos oídos que están dispuestos, que están atentos, están esperando qué es lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Y que no quedemos aquí, Señor, sino que retengamos tu palabra, la guardemos en nuestro corazón, de manera que la pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Todo eso te pedimos porque sabemos que tú eres el único que tiene el poder para hacer esto, toda esta obra en nosotros, Señor. Es algo espiritual, algo que no nace en nosotros, nace en ti. Tú lo puedes hacer, tú eres el único que tiene el poder para hacerlo, y por eso clamamos, hazlo, Señor. Porque te necesitamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Pues bien, Marcos capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo,
sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Cristo, Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en el capítulo 3 entramos cuando dice: y otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban y la acechaban, ¿no?, para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Yo no dejo de... Dios no deja de asombrarme con su palabra. Es tremendo recordar, leer y meditar en su palabra. Yo he dividido esta predicación en 3 partes. La primera parte nos vamos a centrar en el rey en los sembrados, ¿no?, que es lo que habla allí. La segunda parte, el rey en la sinagoga. Y la tercera parte, vamos a hablar y profundizar sobre el día de reposo. Amén. Entonces vamos a volver a Marcos 2, 23 y vamos a meditar, ir meditando en los versículos. No hace falta proyectarlo, déjalo en orden. El versículo 23 empieza diciendo: aconteció que al pasar él por los sembrados. Meditando en esto, yo pensé: ¿qué de espectacular o de especial tiene caminar por el campo? Una cosa tan cotidiana, cotidiana. Los que viven en el campo lo tienen, ¿no?, cada día, pero es decir, es algo que no tiene nada de espectacular, ¿no? Normalmente si se habla de un rey, hablaría que el rey estaba paseando, ¿no?, con su carruaje, ¿no?, con su caballo celestial, ¿no?, real, cabalgando entre las colinas, ¿no? Normalmente cuando se habla de los reyes, se hablan de cosas así que uno queda mirando y dice: qué espectacular, ¿no? A mí me gustaría ser un príncipe también, ¿no? A mí me gustaría ser una princesa, ¿no? Normalmente cuando presentan la vida real, la vida de los reyes, presentan cosas que son espectaculares, grandiosas, y nos llama mucho la atención y nos hace querer ser así, querer estar así, ¿no? Y no nos damos cuenta que esto tiene que ver mucho con lo que estamos estudiando, ¿no?, en el Cambios Profundos, en las necesidades profundas que hay en nuestro corazón. Porque a veces pensamos, y la sociedad no nos deja muy claro esto, ¿no?, que es: el que tiene mucho, entonces es especial. Entonces uno mira estas cosas y piensa: yo quiero tener todo esto porque entonces me sentiré especial. Y luego vemos las desgracias en la vida de los cantantes, los famosos, la gente que acaba llegando a tener la fama y tener mucho dinero, y vemos lo vacía que sigue siendo sus vidas, y vemos que muchos incluso se destruyen, acaban por quitarse la vida con las drogas, con la bebida, porque siguen sin encontrar la razón de su existencia. No encuentran
el valor de su ser, ¿no? Y yo meditaba sobre eso pensando, ¿qué de sobrenatural, ¿no? Fantástico tiene caminar por los sembrados? Absolutamente nada. Pero era parte del día a día de ellos, caminar, porque no habían coches, ¿no? No había otro medio de transporte, sí que habían caballos y camellos, pero si iban a una distancia corta, ellos no estaban yendo en caballo, iban caminando. También tener un caballo es tener para cuidarle, para darle de comer, tener un lugar donde pudiese reposar. Entonces no era tan simple así, ¿no? Tener caballos o camellos. Entonces yo pensé en mi vida, ¿no? En nuestras vidas como cristianos, ¿cuántas cosas tú y yo hacemos que son del día a día? La diferencia aquí no fue qué es lo que ellos estaban haciendo, sino la diferencia aquí es que Cristo aprovechaba todas las circunstancias para enseñar, para ministrar. Y a nosotros el Señor nos llama y dice, enseña la palabra a tu hijo, ¿no? Estas palabras las enseñarás a tus hijos, sea caminando, sea sentado, sea acostado, sea levantando, sea comiendo. Es decir, va dando un montón de situaciones para que entendamos que si tú piensas, no sé si en este momento, sí, también, ¿no? Es por eso que dio tantos ejemplos. Entonces, algo tan simple como pasear por el campo, tú puedes ser de bendición, tanto para tus hijos como para tu casa, de proclamar, ¿no? Y los maridos también para sus esposas, porque a veces el marido deja un poco relajado ahí el tema espiritual y deja que la esposa sea la que lea más la Biblia, que ore más, ¿no? Y esto no está bien. Entonces, fijaros que algo tan cotidiano, Cristo lo usaba para poder ministrar al corazón de sus discípulos. Y así Dios quiere que aprendamos a vivir, que aprendamos a usar las cosas que son tan simples y cotidianas para encontrar en ellas un sentido, para dar el propósito, para encontrar el propósito que Dios tiene en cada una de estas cosas. Entonces dice que ellos estaban pasando por los sembrados y nos da un detalle: sus discípulos estaban arrancando espigas. A mí cuando yo leo espigas, solo me viene en la mente maíz, porque en Brasil espiga solo se habla de maíz, no hay nada más que tiene una espiga, ¿no? Pero fui a buscar el diccionario, ¿no? Para ver todo el contexto de espiga y he visto que también está incluido el maíz. Yo no sabía, pero está incluido el maíz. Pero simplemente es porque es un fruto que crece así, ¿no? Con un montón de semillas alrededor. Y ellos estaban cosechando trigo. Y el trigo se dice que se puede cosechar así, hacer así con la mano para quitar la cáscara que tiene y no puede comer. Yo tampoco sabía eso, ¿no? Nunca he comido el trigo así. Pero esto estaban haciendo sus discípulos. Lo curioso es que, ¿qué estaban haciendo los fariseos? ¿Dónde estaban? Aquí no dice dónde ellos estaban. Pero una cosa sí dice que ellos estaban haciendo. Ellos estaban mirando qué estaban haciendo los discípulos de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo estaba haciendo? Con esto podemos ver, hermanos, pensando en esto, porque ¿qué dijeron ellos, no? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esta fue la pregunta de los fariseos. Entonces yo me he recordado que normalmente en la iglesia, ¿no? Y en la vida, las personas que no están haciendo lo que Dios las llamó a hacer, están muy ocupadas en señalar y ver qué es lo que los demás están haciendo. Porque como no están ocupados en sí mismos, y ya os digo, hermanos, tengo tanto con lo que tengo encima que no me da para estar ahí averiguando
quién está haciendo y quién no está haciendo su parte. Podemos sí cooperar los unos con los otros. La palabra nos llama a exhortar los unos a los otros, pero no estar cuidando de la vida del otro en vez de cuidar de nuestra vida. Porque no sirve de nada, dice la palabra, ¿no?, ganar el mundo entero y perder la propia vida. Entonces, me he fijado en esta postura de los fariseos. Era gente que invertía su tiempo para orar, invertía su tiempo para leer la palabra, ¿no?, lo que comentábamos en el estudio bíblico, pero su vida estaba enfocada en ver si los demás de verdad estaban cumpliendo la listita que ellos tenían. Y aquí ellos estaban mirando y dicen: ah, mira, los hemos pillado, les hemos pillado. Mira, ¿qué están haciendo tus discípulos, Cristo? ¿Y cuál era el detalle? En el día de reposo. En el día de reposo. Ya vamos a profundizar un poquito más en ello, ¿no?, más adelante. Pero lo que quería que pudiésemos quedar en esto es simplemente esta actitud, ¿no? Y que pudieses pensar contigo mismo ahora: ¿cómo yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo enfocado en lo que hago yo? ¿O estoy viviendo enfocado en qué es lo que los demás hacen? Porque normalmente cuando nos enfocamos en lo que los demás hacen, acabamos por pensar que nosotros somos buenos, los demás son malos. Nosotros hacemos lo correcto, pero sufrimos a causa del pecado de los demás. Normalmente, hermanos, cuando estamos mirando demasiado hacia afuera, esto es lo que suele pasar. Y el Señor nos manda: quita primero la viga de tu ojo, para que luego pueda ayudar a tu hermano a quitarse la paja de su ojo. Entonces, meditando en esta postura de los fariseos, yo he pensado: ¿cuántas veces perdemos tiempo, invertimos tiempo, esfuerzo de nuestras vidas para estar queriendo corregir y controlar la vida de los demás? Ah, es que si no sé por qué ponen 4 sillas y 2 sillas, ¿eh? Yo creo que deberían poner 5 y 1, ¿no? Ay, no sé por qué, ¿no? Y empezamos a buscar cosas, ¿no? No sé por qué Brian lee un versículo antes de empezar la alabanza, ¿no? Tenía que ya empezar cantando. Ay, no sé, ¿me entendéis? Es que podemos estar buscando cosas, ¿no?, en todo. Ay, no sé por qué se ora tanto en esta iglesia, todo tiene que orar antes. Que vigilemos nuestro corazón, que vigilemos nuestra vida, de no estar más ocupados de lo que hacen los demás y estar ocupados de qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Como hemos oído, ¿no?, en el estudio de esta mañana, los fariseos estaban más cerca de la palabra que cualquiera, eran los que más oraban que cualquiera, pero el enfoque de sus vidas no estaba en Dios. Y como vimos, ¿no?, las otras semanas, incluso ellos no entraban a disfrutar de Dios y tampoco permitían que los demás entrasen. Entonces, qué terrible es, ¿no? Uno pensar que está agradando a Dios y no está ni con Dios ni permite que los demás se acerquen a Dios. Que el Señor guarde nuestro corazón, ¿no?, de vivir con esta actitud de los fariseos. Ahora, la respuesta de Cristo es espectacular siempre, ¿no? Dice el versículo 25: pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Ahora, a nosotros, yo creo que parece simple, ¿no?, la pregunta de Cristo, pero, a ver, pregúntale a una persona que tiene un doctorado, ¿no?, es un maestrado, es el que hace y conoce la Biblia, ¿vale? Estás delante de él, y luego hazle una pregunta: ¿nunca has leído lo que dice en Juan 3:16? ¿Ah? ¿Cómo que dices? ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué pregunta? A ver, ¿a quién estás preguntando esto? ¿Me entendéis? Que Cristo les preguntase a ellos delante de la gente si ellos nunca hubiesen leído, era ya como una paliza para ellos.
Porque ellos eran los que tenían la palabra, ellos eran los que leían la palabra delante de la gente, ellos eran los que estaban ahí escribiendo y haciendo copias de la palabra. Entonces, Cristo diciendo, ¿no habéis leído? Quiere decir, ¿qué estáis haciendo? Es que vuestra responsabilidad es leer, parece que no habéis leído. Parece muy simple, pero el hecho de que Cristo les preguntase era un golpe muy duro para ellos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo quería hacer? Simplemente exponer su vergüenza delante de los demás. No, estaba exponiendo su pecado. A ver si ellos se daban cuenta. Entonces quería leer con vosotros, en primer lugar, porque la pregunta que hizo Cristo fue, Él habló en un momento de la historia donde David entró y comió el pan, y Cristo llamó los panes de la proposición. Yo te pregunto, cuando tú lees la Biblia y en el Nuevo Testamento hace una referencia del Antiguo Testamento, te vas allí a echar un vistazo a ver qué es lo que pasaba en la historia, cuándo fue esto en la historia, ¿no? Es muy importante hacer, hermanos, porque simplemente leemos esto y con esto nos quedamos. Pero para poder profundizar en la palabra es bueno ir allí, ¿no? Entonces yo os invito, vamos a Levítico 24, del 5 al 9, cuando habla del pan de la proposición. Y dice así, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, es decir, tenían 6 y 6, ¿no? 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Era una mesa que tenía allí en el santo lugar, en el tabernáculo. Y dice, pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El 8 dice, cada día de reposo, fijaros aquí, el día de reposo se tenía que hacer algo con estos panes. Dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová. ¿Qué significa esto? Que no se podía dejar los panes ahí por la eternidad, se iban a podrir, iban a llenarse de bichos. Entonces cada día de reposo se cambiaban los panes, se hacía una hornada nueva, se ponían panes nuevos y se quitaban los otros, y estos otros que se quitaban eran los que los sacerdotes los podían comer, panes después de 7 días, ¿no? Pero era lo que ellos deberían comer. Ahora dice, y esto lo haréis, ¿no?, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. ¿Y por qué 12 panes? ¿No? Porque simbolizaba las 12 tribus de Israel delante del Señor. Y el 9 dice, aquí está el punto, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. Aarón era el primero que fue instituido el sacerdote y un pueblo separado para servir al Señor. Entonces dijo, será para ellos y su descendencia, ¿no? Y dice, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová, por decreto, por derecho perpetuo. ¿Vale? Entonces, aquí está cuando habla de la institución de estos panes. Entonces tenemos aquí el día de reposo, vamos a imaginar, ¿no? Está el sacerdote allí, cambió los panes y llega David, ¿no? Y allí nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. 1 de Samuel 21, del 1 al 6, dice, cuando David llegó a Nob, fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. Dice, ¿por qué vienes solo? Según en aquella época, ¿no?, como no había policía, no era muy seguro estar caminando solo por ahí, principalmente gente que estaba en la realeza. Y David estaba casada con la hija del rey, ¿no? Entonces, era general del ejército, entonces era una persona importante. Y el sacerdote dijo, ¿y por qué vienes solo? No, algo ha pasado de raro aquí. ¿Por qué vienes solo? Y
¿cómo es que nadie te acompaña? ¿No? David le respondió, vengo por el orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, dijo, ¿por qué vienes solo? En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarlos, es decir, ya están llegando, ya vendrán, no te preocupes. Ahora lo curioso es que aquí quiero hacer un paréntesis, porque si miras detrás de la historia, David no había sido enviado aquí por el rey. David estaba huyendo del rey. Porque un poquito antes de este texto, David habló con Jonatán que Saúl le quería matar. Pero Jonatán dijo, no hombre, ¿cómo mi padre va a querer matarte a ti? No es así, aquí hay un fallo en la comunicación, ¿no? Pero luego pasó algo y Jonatán dijo, es verdad, ¿no? Entonces él se puso en acuerdo con David y dijo, escóndete y yo vendré el día siguiente y si veo que de verdad es lo que tú estás diciendo, entonces yo voy a echar flechas y voy a decir, ve más para allá, ¿no? Y hizo así como un plan de hacer una contraseña con David para que solo David y él supiesen lo que se estaban transmitiendo, pero lo cierto es que David, al enterarse que era cierto, que le estaba persiguiendo el rey para matarle, huyó. Y cuando huyó, fue aquí, en primer lugar, cuando sintió hambre, ¿no? Fue al sacerdote. Entonces, ¿en qué quedamos, no? El rey le mandó, o él estaba huyendo. Él estaba huyendo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que David mintió. ¿Vale? Y porque él mintió, entonces Dios está de acuerdo con la mentira, ¿no? No es así. La palabra de Dios muchas veces nos da el relato de lo que sucedió, pero no para que nosotros hagamos lo que la persona hizo, sino para entender que es un ser humano. No era un extraterrestre que vino allí y por eso fue el campeón de los campeones del ejército. No, era un hombre común como tú y yo. Una persona que si no se rendía al Señor, estaba rendida a vivir en pecado. Entonces, como aquí también y en otras ocasiones vemos pecado en la vida de David. Entonces, lamentablemente, él mintió. Seguramente es porque tenía miedo, seguramente él podría no querer involucrar al sacerdote, pues si yo digo al sacerdote lo que estoy haciendo, le pondré en un aprieto diciendo, y ahora, ¿no? Le digo al rey que vino David por aquí para que el rey le mate, o me quedo callado y me quedo como un traidor delante del rey. ¿Me entendéis? Nosotros no sabemos lo que estaba en la cabeza de David para mentir, pero lo que pasa es que mintió, ¿no? Y Cristo ya nos dijo que la mentira no está bien, ¿no? Porque el diablo es el padre de la mentira. Entonces, si queremos caminar con Dios, caminamos en verdad. Entonces, lo que él lo hizo no estuvo bien, pero lo hizo. Entonces vemos aquí que David habló, ¿no? Que ya había indicado que los otros viniesen, ¿no? Entonces el versículo 3, él empieza a hablar, ¿qué provisiones tienes a mano? Es decir, ¿qué tienes aquí en casa para comer? ¿No? Pero no estaba en casa, estaba en el templo. Y David le dijo, dame unos 5 panes o algo más que tengas. Se dice que el pan que se hacía no era un pan pequeñito, era un pan grande, y tenía unos kilos el pan. Entonces 5 panes es que daba para mucha gente, ¿vale? Y David pidió estos 5 panes. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del sacerdote? No tengo a mano pan ninguno y corriente. Es decir, no tengo de la panadería de la esquina, ¿no? No tengo. Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. Entonces David le responde y le dice que no, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí ya sigue hablando un poquito de la historia, pero David aquí en el texto dice, era el pan de la presencia, porque la propiciación, ¿no? Como dice aquí, los panes de la... proposición. Los panes de la proposición también, otra manera de llamarles es pan de la presencia, ¿vale? Dice,
el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. ¿Veis? Era cada día de reposo, así el cambio, ¿no? Entonces, nos deja claro que David comió de estos panes y los que estaban con él también. Y entonces era a este hecho que Cristo les quería traer a la memoria de los fariseos. Es decir, ¿no habéis leído esto? Que David hizo esto. Entonces ellos, como estudiosos de la palabra y como judíos, ellos sabían muy bien qué eran los panes de la presencia, ¿no? Ellos sabían muy bien qué era el día del reposo y sabían muy bien también lo que había hecho David. Pero el rey David, no sabéis qué era para los fariseos. El rey David no era cualquier rey. Fue el rey que más victorias ganó para el pueblo de Israel. Entonces tenía algo muy especial en el corazón de los judíos para con el rey David. Ahora, no solo esto, sino que la promesa del Mesías decía que sería de la descendencia de David. Entonces, el rey David tenía algo especial en el corazón de los fariseos. Los fariseos lo tenían en alta estima. Y viene Cristo ¿no? Y les da justo en la yugular, ¿no? ¿No habéis leído lo que hizo David, el rey David? Justo el que ellos tenían más estima. El Señor, con su respuesta, bueno, en realidad Él hizo una pregunta, ¿verdad? Él hizo una pregunta a los fariseos. Y con esta pregunta, Él estaba enseñando tanto a ellos cuanto a nosotros, ¿no? Que hay uno solo que importa, ¿no? O debería importar, o debería estar en el trono de nuestros corazones. Y esto es el Señor. Entonces, de una manera muy amable y muy tremenda, Cristo le estaba intentando quitar a David del trono de sus corazones y decir, no os dais cuenta que tenéis delante vuestro el rey y estáis con vuestro corazón atado aún a un rey que vivió en el pasado, que no es el rey de reyes, ¿no? Y el versículo 27 sigue. También les dijo, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre y se lo repito, lo siento. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a profundizar un poquito más en esto cuando hablemos del día de reposo, ¿vale? Pero quería solo también abrir un paréntesis, que hemos hablado de que los discípulos estaban caminando, ¿no? En los sembrados, cosechando y comiendo. Entonces uno puede pensar y decir, los discípulos de Cristo estaban robando comida de los demás, ¿no? Igual algunos que se meten allí a coger maíz, ¿no? Del vecino, ¿no? La verdad es que no, hermano. La verdad es que no. Fijaros qué interesante. En Deuteronomio 23-25 dice que era permitido cosechar de la plantación del próximo si era para consumo propio, para necesidad en aquel momento. Fijaros, Deuteronomio 23-25 decía, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, no venga aquí con el tupper o con la bolsa del Mercadona a llenarse y llevar para casa, ¿no? Sino que si tienes hambre, puedes cosechar, come, sacia tu hambre y sigue tu camino. Entonces, esto era parte de la ley del Señor para el pueblo. Entonces, ellos no estaban robando, estaban haciendo algo que era común en su cultura, dentro de la ley que el Señor había puesto en el pueblo. Muy bien, entonces, finalizado el rey en los sembrados, vamos a ir
a meditar en el siguiente texto que habla del rey en la sinagoga. Capítulo 3, versículo 1, vamos a recordar otra vez, decía: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Y me parece curioso esto, que Cristo vivió haciendo milagros, pero a veces tenemos una visión de que solo Cristo estaba en la playa o estaba en el campo, no estaba solo por ahí caminando, siempre caminando, o en la casa de la gente comiendo. Pero muchas veces Él entró en la sinagoga y constantemente iba a la sinagoga. Y vemos vez tras vez que la sinagoga ellos visitaban mayormente en el día de reposo. Entonces aquí dice: otra vez Cristo fue a la sinagoga. Y dice que había allí un hombre que tenía seca una mano. Yo no sé tú, no sé cómo está tu corazón hoy. Yo no sé las luchas que estás pasando, los detalles de la profundidad del dolor de tu corazón. Pero lo cierto es que Dios sí lo ve. Había mucha gente allí, como el texto vemos, ¿no? Había mucha gente, mucha más gente. Pero el Señor vio que allí había una necesidad. Y lo que dejó escrito fue justo lo que Cristo iba a hacer allí, en esta necesidad que había en este hombre. Ahora, fijaros otra vez qué estaban haciendo los fariseos mientras Cristo estaba allí. El versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Por qué querían ver? A fin de acusarle. Lamentablemente yo ya pude servir en iglesias donde hay personas que están así, constantemente mirando a los demás a ver si están cumpliendo todo lo que tienen que hacer. Pero no digo cumpliendo de una vida de temor del Señor en su casa, no, de ver los frutos, no, son cosas así. A ver si el hermano ha puesto el pie en la silla, a ver si el hermano ha cerrado bien la puerta, ¿no? Están preocupados con lo que hacen los demás, a ver si el hermano, ¿no? Y están allí así. Ahora, ellos no solo estaban ocupados en lo que estaba haciendo Cristo, estaban esperando que metiese la pata para acusarle. Entonces, fijaros que, a ver, yo puedo orar por vosotros, interceder por vosotros. A la palabra nos llama a orar e interceder por los demás. Entonces, al estar en comunión, vamos a ver cosas que flaqueamos, que somos débiles. Y lo que el Señor espera que tú y yo hagamos es orar para que el Señor levante al hermano, para que el Señor rescate al hermano, para que el Señor ayude al hermano, para que pueda aprender, para que pueda crecer, para que pueda profundizar en el Señor y ser cada vez más un instrumento para la gloria de Dios. Pero ellos no estaban interesados en que si hubiesen algún problema de ayudar, de apoyar para levantar. No, ellos querían aplastar y hundir, ¿no? Esto es lo que ellos buscaban. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando sabemos y conocemos un pecado de un hermano? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos enteramos, ¿no? Y por eso me va a salir el andaluz aquí. Y por eso, a veces se nos hace muy difícil compartir luchas que estamos teniendo con los demás. Porque tenemos la tendencia a juzgar, entonces no queremos que nadie sepa de nuestra debilidad, porque si no, los demás me van a juzgar a mí. Pero necesitamos aprender a abrir nuestro corazón, a exponer nuestras debilidades. Porque cuando exponemos nuestras debilidades, dice la palabra: confesaos los pecados los unos a los otros y seréis sanados. Curioso que Dios mezcle la sanidad con el compartir, ¿no? Los pecados. Porque la sanidad que habla aquí no es una sanidad física de una enfermedad física, sino que es la enfermedad de nuestro corazón. La necesidad que nuestro corazón tiene de escuchar la verdad. Entonces, hay cosas y hay pecados que tú estás luchando en contra de ellos, que encontrarás sanidad en tu corazón cuando logres compartir con un hermano y pedir oración. Decir: hermano, ayúdame a orar por esto. Necesito tu ayuda. Necesito tu respaldo.
ora conmigo, ayúdame. Que si no nos ayude, ¿no? A no tener esta mirada de los fariseos, de aprovechar la situación para aplastar a los demás, ¿no? Cuando les pillamos o se expone su pecado, sino que de extender la mano y decir, hermano, yo también tengo mis luchas. Entonces, si me necesitas y me permites, quiero estar a tu lado y apoyarte hasta que venzas esto y que sea parte de mi lucha. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos estaban allí esperando, ¿no? Como que una libretita en la mano, ¿no? O con el móvil, ¿no? Hoy día, esperando para apuntar algo, para grabar, ¿no? Igual la gente va grabando todo por ahí, intentando pillarle en algo para acusarle. Ahora viene lo espectacular de Cristo, ¿no? El versículo 3 del capítulo 3, ¿no? De Marcos dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, tú mismo, ven aquí, ponte aquí delante, aquí en medio. Imaginaros la vergüenza, ¿no? Que podía sentir el hombre con la mano seca, de decir, hombre, pero justo yo, Jesús, ¿no? No hay otro que sea más guapo, ¿no? Otro que sea, justo yo. ¿Y cuántas veces nos sentimos así, no? Cuando Cristo nos llama, Cristo nos expone porque quiere hacer algo especial y nosotros decimos, Señor, ¿pero por qué yo? ¿No? Llama a otro. Gracias a Dios Él fue obediente, ¿no? Y Él se puso ahí en el medio. Ahora, Cristo les dijo, a ver, vosotros, ¿no? Él no dijo todas estas palabras, pero los digo en las mías, ¿no? Vosotros que estáis ahí apuntando, a ver si hago algo malo, contestadme esto, ¿no? Los listos, los que leéis la Biblia, contestadme esto. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? A ver. ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué hacían los fariseos? Los entendidos de la ley, los entendidos de la palabra, los que querían que los demás cuidar de la vida de los demás, callaban. Porque a ellos no les interesaba saber lo que era correcto o no. A ellos no les interesaba aprender. A ellos no les interesaba conocer el corazón de Dios. Ellos querían aferrarse a lo que tenían, que era ver si alguien fallaba para poder acusarlo. Y como hemos visto otros días, esta actitud viene cuando nosotros estamos con pecados ocultos y no queremos que nadie nos pille. Entonces, para poder ocultar mejor nuestros pecados, hay que señalar el pecado de los demás, porque así nadie se fija en el mío. Tamaña necedad, ¿verdad? Y ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. De que, ay, Dios es amor, paz y amor, ¿no? Dios es amor, ama a todos, ¿no? Este discurso de que todo es color de rosa, ¿no? Como se dice por aquí. Que quita como si Dios no fuese justo, como si Dios no fuese santo, como si Dios no fuese tremendamente irado con el pecado. No entra aquí, ¿no? Ya vemos, Cristo ya sabía lo que maquinaban y les miró con enojo. Les miró con enojo. Ahora, este enojo de Cristo es un enojo santo, no es igual que el nuestro, ¿no? El nuestro ya lo miramos con enojo y ya queremos que se muera el otro, ¿no? Incluso algunos llegan a hacer la oración de hechicera, ¿no? ¿Sabéis, no? ¿Cuál es la oración hechicera? Señor, aplástale, hazle quedar en el polvo, ¿no? Que él entienda que lo que me hizo estuvo mal, ¿no? Nuestra mirada de enojo es así, es para destruir al otro. Pero la mirada de Cristo no, es una mirada justa, santa. Entonces, al mismo tiempo que dice que miró con enojo, dice, entristecido
por la dureza de sus corazones. Porque aquí vemos que el anhelo del corazón de Cristo es que ellos oyesen su voz. No era estar contento porque ellos estaban así, decían, que se venga el fuego del cielo y les consuma, ¿no? No era este el sentido del corazón de Cristo, sino que Él dice aquí, ¿no? Que Él miró con enojo, pero entristecido por la dureza de sus corazones. Y luego dijo al hombre, extiende la mano. Entonces le extendió la mano. Y dice, y la mano fue restaurada sana. Ahora, tan cabezotas eran los fariseos, que después de ver un milagro tan grande delante de sus ojos, ¿qué hicieron? Tomaron consejos de los herodianos contra Cristo para destruirlo. ¿Cómo podemos llegar como seres humanos a ser tan cabezotas así, hermanos? Y sabe, a veces el mismo Cristo hace milagros delante de nuestros ojos, pero nuestro corazón está en otras cosas. Estamos presos y atados por nuestro egoísmo. Que el Señor nos guarde y quebrante nuestro corazón, ¿no? Y nos dé un corazón quebrantado, que no sea como el de los fariseos, que sea quebrantado y dispuesto a escuchar al Señor. Y ahora, en los minutos que nos quedan, quería ir a la tercera parte de la predicación, que es hablar sobre el día de reposo. Todo lo que Dios crea, el diablo distorsiona. Esto vemos en varias cosas, ¿no? Porque el diablo no quiere que Dios sea adorado, sino que quiere cambiar y que Dios sea rechazado por el hombre. Ya empezó en el cielo, ¿no? Cuando Él estaba allí, y dice que el diablo quiso hacerse como Dios, quiso recibir la adoración para Él. Ya desde allí ya empezó a querer distorsionar las cosas. Cuando Dios creó al ser humano, ¿qué hizo el diablo? Engañarle para decir, mira, no es que vais a morir, ¿no? Es que vais a ser igual que Dios, ¿no? Distorsionando otra vez las cosas, porque así el hombre dejó de mirar al Dios que le dio todo para enfocarse en una cosa que Dios le dijo, esto no debes de hacer. Y el hombre perdió la comunión que tenía con Dios ahí en el Edén. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias, ¿no?, de este pecado original. Si miramos en la música, siempre está en la lucha de que ¿para qué vamos a usar la música? Hay muchas discusiones en muchas iglesias y mucha gente con esto. Y hoy día se están levantando cantantes y compositores cristianos para decir que, hombre, eso de cantar solo para Dios, un cantante cristiano y pastor diciendo esto de solo cantar para Dios, Dios no pediría esto de la gente, porque Dios sería muy egoísta si pidiese que solo cantásemos a Él. Hay otras cosas en la vida que podemos cantar a ellas también. Entonces vamos a recordar, ¿no?, que Dios es el único que hay en todo el universo. Es el único que puede demandar total admiración y adoración hacia Él, y con esto no está siendo egoísta. Es al revés. Con esto Él está demostrando la mayor compasión, el mayor amor que podía demostrar por nosotros haciéndolo. Porque cuando nosotros enfocamos en Él, la adoración, estamos enfocados en lo que, justo en lo que nos puede dar vida. Estamos enfocados justo en el autor de la vida, el consumador de todas las cosas, el hacedor de todas las cosas. Entonces, cuando Dios demanda que hagamos solo para Él, ¿no?, que estemos centrados solo en Él, que le amemos de todo nuestro corazón, Él no está siendo egoísta. Si nosotros hacemos como hombres, sí, pero Él es el único que puede decir, mirad a mí, ¿no? Él es el único que puede decir esto sin que esté siendo egoísta. Y esto no al revés, está siendo el más compasivo que podría ser, el más misericordioso y lleno de gracia que podría ser. Ahora,
quitando este paréntesis, o cerrándolo, ¿no? ¿Qué es el día de reposo? ¿Lo sabes? ¿Cuándo empezó el día de reposo? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en un día de reposo? Después que Cristo vino, Dios espera que santifiquemos el día de Shabbat, ¿no? Que tengamos un día de reposo. En primer lugar, quería deciros que no es el día de reposo, ¿vale? El día de reposo no se trata de una lista de cosas de que no se debe hacer. Ahora quiero que nos transportemos un poquito a la mentalidad de los fariseos, ¿vale? Porque los fariseos pensaban que en el día de reposo era esto, era una lista de cosas que no se debe hacer y quedaban vigilando a ver quién no hacía. Y claro, ellos hacían un par de cosas, pero estaban más entretenidos en querer que la gente no hiciese lo que está prohibido de hacer, ¿no? ¿Cuál era la lista que tenían los fariseos? Más o menos así. Habían trabajos que eran realizados para hacer las tintas en la época. Entonces, todos los trabajos relacionados a hacer tinta no se podía hacer. Por ejemplo, sembrar, arar, cosechar, porque todos eran hechos de plantas, ¿no? Atar las espigas, separar el grano de la espiga, limpiar la semilla, seleccionar la semilla, moler, tamizar, amasar, hornear. Nada de esto se podía hacer, porque tenía que ver con todo el trabajo por detrás de hacer la tinta. Claro que tiene que ver con otras cosas también, pero esencialmente era esto. Trabajos otros relacionados con hacer las cortinas. Tasquillar a la oveja, lavar la lana, cepillarla, preparar la lana para los hilos, estirar la lana, hacer el hilado, separar los hilos, hacer nudos, deshacer nudos, coser, descoser, tejer. Todos estos trabajos no se podían hacer. Incluso teñir, no se podía hacer. Otros trabajos para las cortinas de cuero ahora. No se podía atrapar un animal, no podía matarlo, no se podía desollarlo, que significa quitarle la piel, no se podía preparar el cuero, suavizar el cuero, no podía marcarlo ni tampoco cortarlo. ¿Veis la lista de cosas que no se podía hacer? Todo esto venía en la mente de los fariseos y estaban ahí mirando a ver cuál de ellas Cristo iba a fallar. Ahora, sobre la estructura del tabernáculo, ¿qué es lo que no se podía hacer? No se podía escribir, porque normalmente escribían los números en las piezas para que no se perdiese a la hora de encajarlas. No se podía borrar la escritura. No se podía ni construir ni armar una estructura. No se podía ni tampoco desarmarla. Y no se podía encender fuego. ¿Por qué esto? Porque el fuego también era usado para ablandar el hierro que usaban para las estructuras. Cantidad de cosas, ¿verdad? Otra que me pareció muy graciosa es que no se podía concluir un objeto. Si tú tienes una silla y le falta una pata, no la puedes acabar hoy, porque es día de reposo. Mañana la acabas. ¿Vale? Si tu hijo viene aquí con el juego este, ¿no? Del cubo, no lo puedes acabar de hacer. Mañana. Y tampoco puedes transportar materiales de dominio privado al dominio público, ¿no? Entonces yo no podía coger mi guitarra y llevarla delante de la gente porque estaría haciendo un trabajo. Entonces, fijaros, ¿no? ¿Cuántas cosas no se podían hacer en el día de reposo? Ahora yo te pregunto, ¿y qué se podía hacer o qué se debería hacer? Es donde necesitamos profundizar. Ahora, antes de acabar de profundizar en esto, es bueno recordar lo siguiente. Este es un tema que causa mucha controversia en las iglesias, ¿vale? Hay mucha discrepancia sobre este tema. Y también es bueno recordar que hay temas que son fundamentales en la palabra y hay temas que son secundarios. Los que son fundamentales son lo que son y de allí no salimos, porque la palabra lo marca muy bien. Pero los que son secundarios podemos discordar.
¿vale? Incluso puede acabar la predicación y uno de vosotros puede acercarse y decir, bueno, pastor, yo creo que esto es... Yo pienso, ¿no?, que Dios dijo en la palabra sobre el día de reposo un poco más para allá, un poco más para acá. Y está bien. Y podemos discordar en ello y decir, bueno, yo no lo veo así. Y está bien. Porque la palabra nos da este tema como un tema secundario. Ahora, en lo que es los fundamentos, tú no me puedes decir, bueno, Cristo pagó el precio de nuestros pecados y la salvación es dada por gracia, pero yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces aquí ya te diría, a ver, la Biblia ya dijo que no puedes ganar tu salvación, porque tiene que ser así para que nadie se gloríe. Ahora sí que haremos cosas y obras buenas, ¿no?, como ya hemos dicho en otras predicaciones. ¿Por qué? Porque es natural de los hijos de Dios hacer buenas obras. Es natural imitar a Cristo. Entonces, ¿veis la diferencia, ¿no?, de temas que son fundamentales y temas que son secundarios? Este es un tema que podemos discrepar, podemos pensar diferente y está bien. Es bueno que pensemos diferente a veces, ¿no? Y es saludable, para que podamos ahí estirar un poquito por un lado, un poquito por el otro, y así aprendemos y crecemos. Ahora, yo te pregunto, ¿cuándo se instituyó el día de reposo? ¿Os acordáis? Algunos van a decir, pero, a ver, allí cuando se creó el templo, ¿no? Cuando fue construir el templo Moisés. Entonces Dios instituyó un montón de leyes, y allí cuando... no, pero está antes los 10 mandamientos, ¿no? Vale, entonces antes, cuando Dios dio los 10 mandamientos, entonces instituyó el día de reposo. Pues no. El día de reposo empieza con el mismo Dios de la creación, ¿no? Cuando Dios, y esto está en Génesis capítulo 2, versículos 1 y 3, dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todas las huestes de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Os recordáis qué significa santificar algo? Es separar, apartar, ¿no?, dedicar. Entonces dice, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. Entonces, en el séptimo día, Dios descansó. Ahora yo te pregunto, ¿de qué? Dios se cansa. Tú puedes ver ahí Dios sentado en el trono y decir, ay, hoy he tenido un día, no te imaginas. Entonces, ¿por qué dice que descansó? Si Dios no se cansa. ¿Está en contradicción la Biblia? Vemos en la respuesta de Cristo. ¿Por qué dice que Dios descansó? Y Cristo dijo, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre hecho a causa del día de reposo. Vamos a transportarnos al sexto día de creación. Dios creó al hombre y la mujer, ¿vale? Entonces imagínate, ellos ahí en el jardín, Dios les sopló, tuvieron vida. Entonces Dios empezó a enseñar todo lo que había creado para ellos. Mira, he creado esto, ahí están aquí los frutos, de estos todos podéis comer, pero de este árbol no debes comer. Mira los animales, dice que Adán fue poniendo el nombre a los animales. Todo muy bello, ¿no? Vino el séptimo día. Entonces el hombre dijo, bueno, si no me has creado para cultivar el jardín, para trabajar, vamos allá, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy? Y el Señor le dice, hoy es el día de descanso. Parece un poco incoherente, ¿no? El primer día de descanso de Dios fue en realidad el primer día que el hombre despertó aquí en esta tierra. Y el Señor separó este día, lo santificó justamente para estar con el hombre.
Porque dice la palabra que cada día el Señor venía, ¿verdad? Cada día en la tarde Él venía y hablaba con el hombre y tenía comunión con el hombre. Entonces, imaginaros, ¿no?, que en el séptimo día Dios dijese: voy a hacer más cosas, voy a crear más cosas. ¿Qué estaría haciendo el hombre? Simplemente viendo lo que Dios estaba creando, pero no podría tener comunión con Él en este día. Y el Señor separó este día a causa del hombre. Porque nosotros necesitamos estar en comunión con Él. Dios bendijo y santificó el séptimo día y lo convirtió entonces en el día de reposo. Y lo vemos reflejado en el cuarto mandamiento. De los 10 es el cuarto, ¿no? Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora yo te pregunto, ¿los 10 mandamientos ya no sirven? Ya no hace falta seguir los 10 mandamientos, ¿no? Porque es la vieja alianza, ¿no? El viejo pacto. Ahora vivimos en la gracia, ¿no? Ya sabemos que no, ¿verdad? Ya sabemos que no desapareció, ¿no? Los 10 mandamientos no desaparecieron, siguen allí vigentes. Entonces, ¿por qué Cristo vino? No podemos... Seguimos sin poder matar a una persona, que está mal matar a una persona, está mal codiciar algo que no es tuyo, está mal mentir, ¿no? Ser un falso testigo. ¿Y qué del día de reposo? Es algo que solemos dejar allí como, bueno, Dios puso allí, está allí, ¿no? Entonces, por eso hoy me gustaría que pudiésemos meditar en esto y pensar: ¿por qué creéis que Dios dejó en los 10 mandamientos el día de reposo? Ahora, ¿es el sábado o es el domingo? ¿No? Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces aquí nos dice, a ver, no juzgues a los demás por esos días, porque es muy fácil decir: ah, mira, tú estás trabajando en el día de reposo, pero ¿y la vida que él tiene con Dios y el temor que él tiene con Dios en su vida? Los frutos que él puede demostrar de Cristo en su vida no sirven de nada, solo porque el día de reposo no lo está guardando, ¿me entendéis? Es algo externo y fácil de acusar a los demás, pero Dios nos dejó claro aquí para no juzgar a las personas por estas cosas externas, simplemente, ¿no? Y recordando que mucho de lo que fue escrito en la ley era una sombra para Cristo, pero no es porque era sombra que ya no podemos hacerlo, no podemos entender el principio que estaba por detrás. Porque aquí la cuestión no es una lista de qué hacer y qué no hacer, sino que es un principio. Y lo que me gustaría que quedase en vuestros corazones en esta mañana es que el día de reposo es un principio bíblico. Y es un mandamiento bíblico, ¿no?, que tiene por detrás un principio. Entonces, también vemos que hay una exhortación, ¿no?, en Gálatas 4, diciendo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, nos hace una pregunta. Y dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué nos está diciendo aquí? Ellos habían conocido a Cristo y en vez de estar enfocados su corazón en Cristo, estaban enfocando en las tradiciones de los hombres. Se estaban volviendo como los fariseos, teniendo a Cristo delante, pero mirando, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Y Dios dónde está allí? ¿No? Y el sentir del corazón de Dios, ¿dónde está allí? El apóstol también llama, en Romanos 14, habla sobre los débiles de la fe, ¿no? Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día lo hace para el Señor, o no hace caso para el Señor, ¿no? El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Por cuanto ninguno de vosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que vivamos o que muramos, que del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Algo que es muy común en las iglesias. Unos dicen, no, hay que guardar un día para santificar al Señor. Y otros dicen, no, hombre, esto era antes, pero ahora todos los días tenemos que consagrar al Señor. Entonces, queda esta pelea, ¿no? De decir, un día todos los días, como si aquel que separa un día, los demás no separan, ¿no? Entonces, lo que el Señor nos dice en la palabra es para no juzgar a causa de esto. Si una persona siente de separar un día, lo separe. Si uno siente de separar todos los días, lo separe. Lo importante es por qué lo hace. Y si hace para el Señor, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, que le fortalezca para que sea fiel en lo que Dios ha puesto en su corazón. Porque si no, no sirve de nada. Ahora yo os voy a compartir mi visión, ¿no? Mi visión de mi entendimiento, ¿no? Y cómo yo busco vivir esto y cómo creo que Dios espera que vivamos. Y aquí es donde podemos discordar, ¿vale? No hay ningún problema. Para mí, sí, el Señor nos llamó a que todos los días sean santificados a Él y que los separemos y apartemos nuestro corazón para Él. Pero no podemos estar invirtiendo tiempo de nuestro día, cada día, en la comunión y estar reunidos, ¿sí? Imaginaros, no, vamos ahora a tener un culto, hermanos, cada día a las 11 de la mañana, y el que no venga, excluido de la iglesia. ¿Podríamos hacerlo? Podríamos, ¿no? Pero quedaríamos sin nadie. ¿Me entendéis? Entonces, aunque consagramos nuestra vida al Señor, necesitamos por lo menos un día a la semana parar con todo y decir, Señor, este día lo dedico a ti. Este día lo dedico para estar con mis hermanos, para estar en comunión con mis hermanos, para escuchar las luchas de mis hermanos, compartir mis luchas, para alegrarme de sus victorias, para que ellos se alegren de mis victorias. Pero sobre todo, Señor, para que podamos respirarte en nuestro medio, para que podamos verte, para que podamos vislumbrar tu obra en nuestras vidas. La palabra de Dios en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces vemos que hay una importancia, el Señor da una importancia a que haya un día en la semana en que podamos consagrarlo al Señor. Ahora uno dice, vale, pastor, entonces dame la listita, ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿No? Esta no es la cuestión. La cuestión es, ¿qué vas a no hacer para el Señor y qué vas a hacer para el Señor?
Es muy importante que entendamos que nuestra mente está enfocada, o por lo menos muchas horas de la semana está enfocada en cuidar la familia, en servir la familia, en trabajar, que es parte de nuestro, ¿no?, de nuestro trabajo en este mundo, con el sudor de la frente, ganar el pan, sabiendo que es nuestra responsabilidad. Entonces, que por lo menos un día tengamos apartado de ese Señor, este es para ti. Y yo creo que muchos de vosotros ya lo vivís de manera intuitiva, pero no lo teníais como esta definición de diciendo, Señor, este es el día que lo separo para ti, ¿no? Este es el día que yo consagro a ti, que yo separo para ti. Es un día especial para mí, Señor. No es simplemente, el día que yo voy a la iglesia, ¿no? Porque el costumbre es reunirse una vez a la semana, entonces yo voy. No, Señor, esto lo hago porque estoy cumpliendo uno de los mandamientos, que es santificar un día para ti. Entonces, es cierto que en este día buscaremos no hacer determinadas cosas, ¿no? Buscaremos no hacerlo, pero incluso en la palabra, ¿no?, vemos que esto es un principio. Entonces, si una persona está, vamos a suponer, ¿no?, que una persona está pasando una necesidad urgente ahora mismo, ¿no? Estás por salir de tu casa y te llaman, no sé, tu hermano, tus padres, ¿no?, tu primo, te llama y dice, socorro, ven y socórreme que tengo una urgencia y no tengo a nadie más. Que va a decir, no, hoy es el día del Señor. El día del Señor no se puede hacer nada. Si me necesitas, llámame a la 1:30 cuando acaba el culto, si el pastor no se alarga mucho. ¿Me entendéis? Entonces, no es malo que sirvas. No es malo. Igual Cristo les hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor hacer? ¿Salvar o matar en el día de reposo? ¿Sanar o quitar la vida a alguien, ¿no? Entonces, hay cosas que sí el Señor te guiará a hacer y que podrás hacer, pero claro, no será una constante. O sea, justo cada domingo, los pastores que nos hagan, justo en el momento del culto, cada domingo alguien me llama para hacer algo, ¿no? Ahí ya es un poco raro. Entonces, el Señor nos da este principio de que necesitamos, nuestro corazón necesita. ¿Y sabe esto que estamos profundizando en cambios profundos? Aprender a contemplar al Señor. Es un día, el día que más tenemos tiempo para poder dedicarnos a esto, para poder profundizar en ello, para poder volver a recordar, decir, Señor, es esto es lo que yo necesito. Gracias, Señor, por poder tener este tiempo. Gracias por poder centrarme en ti en este día y tener este día apartado para ti. Amén. Entonces, quiero terminar recordando las palabras de Cristo. Versículo 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, es Señor aún del día de reposo. Que nos acordemos de esto, hermanos, delante del Señor. Que tú y yo sí vivamos para ser fieles a este mandamiento del Señor también. Apartar este día para el Señor, que sea santificado para Él. Pero de manera consciente ahora, no inconsciente, de manera consciente decir, Señor, este día lo separo para ti, lo aparto para ti, porque me has dado todo. Si yo tengo trabajo, si tengo vida, ¿no?, si tengo familia, si tengo ropa, tengo alimento, principalmente si puedo ser llamado hijo, es porque lo hiciste todo por mí. Entonces quiero recordarme una vez más de esto en tu presencia junto con mis hermanos, y quiero contemplar la belleza de tu hermosura. Quiero contemplar tu perfección, quiero contemplar tus atributos, quiero contemplar la creación que hiciste, todo lo que hiciste, lo maravilloso que es. Y que respondamos a este llamado del Señor, porque nada más es un llamamiento de amor que el Señor nos hace. Vale, podéis trabajar e invertir vuestro tiempo, ¿no?, en un montón de cosas, pero que un día sea santificado para mí, que un día sea para que vosotros, como mis hijos, estéis completamente y enteramente enfocados en mi presencia. Entonces es un llamado de amor que Dios nos hace, y
Lo tremendo es que lo necesitamos. No es Él que lo necesita, ¿no? Nosotros somos los que necesitamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo perfecto de Cristo. Gracias, Señor, por traer luz a nuestro corazón y por mostrarnos cómo es feo vivir como los fariseos vivían y tener la mirada puesta en lo que hacen los demás, sino lo que hacemos nosotros, y no en nuestra responsabilidad delante de tu presencia. Pedimos, Señor, guarda nuestro corazón. Como nos has hablado en toda esta mañana, Señor, guarda nuestro corazón y muéstranos los porqués. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para ti, Señor? Y por qué no hacemos cosas que decidimos no hacerlas. O incluso por qué no hacemos cosas que decidimos que no las haríamos y las acabamos haciéndolas. Habla nuestro corazón, Señor. Guárdanos de la levadura de los fariseos. Guárdanos, Señor, de la tristeza de estar expuesto a tu palabra cada día, estar en oración cada día, pero estar totalmente lejos de tu corazón, Señor. Queremos responder ahora de manera consciente a tu llamado, a este día de reposo, a sernos fieles a ti, Señor, a este día de reposo, a entender que tú lo pusiste delante de nosotros. Tú nos llamaste para estar en plena comunión contigo, Señor, dedicado, consagrado, separado a ti. Y pedimos, habla nuestro corazón, muéstranos, Señor, las maneras que podemos acercarnos a ti. Muéstranos las cosas que son responsabilidad nuestra, Señor. Ayúdanos. Pero sobre todas las cosas, enséñanos a amarte de todo nuestro corazón, Señor. Enséñanos a estar enfocados en tu corazón. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, porque sabemos que nuestro corazón nos engaña. Incluso podemos estar cantando Santo, Santo, Santo y pensando, yo voy a declarar esto porque necesito que el Señor me dé un buen trabajo. Entonces yo le canto Santo, Santo, Santo. Señor, ¿me estás escuchando, no? Mientras canto Santo, Santo, mira, necesito el trabajo, ¿no? Guárdanos, Señor, porque una cosa tan simple como esta, Señor, nuestros labios estarán declarando una verdad increíble, pero nuestro corazón no estaría enfocado en esta verdad. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a que de verdad cuando estemos declarando que tú eres santo, estemos honrándote por ser santo, y que nuestro corazón esté enfocado en esto, diciendo, Señor, nadie es como tú. Tú eres perfecto. No hay ni una pizca, ni una motita de suciedad en ti, Señor. Tú eres santo. Estás apartado de toda maldad. Estás en un lugar donde nadie puede estar, porque solo tú eres santo. Solo tú eres perfecto. Ayúdanos, Señor, a vislumbrar, a admirar, a contemplar la belleza de quien eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que podamos ser encontrados, Señor, fieles en separar este día y consagrar este día al Señor de manera consciente, y que podamos honrarte de esta manera también, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.